Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en el estudio a un viejo amigo de la radio, Eduardo Paniagua, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí. Bueno, Eduardo Paniagua lo conocéis de muchas entrevistas anteriores, de la producción de discos como Morada del Corazón o Maimónides, que son discos de temática, digamos, música medieval de las tres culturas, incluyendo la música judía, y también, por supuesto, de discos como los de Judith Cohen, y también los del klezmer sefardí. Hemos estado hablando de todos ellos, incluso de algunas cantigas de temática judía, y hoy nos viene a presentar una producción nueva que se llama Rosa de Sefarad. Rosa de Sefarad, el tesoro soñado. El tesoro soñado, que bueno, uno sueña con el tesoro porque no lo tiene. ¿Dónde está el tesoro? ¿Qué es Rosa de Sefarad? No, es el tesoro de las canciones sefardíes, que es una verdadera joya, y cada vez vamos conociendo más, cada vez vamos acercándonos más a este repertorio. Lo que ocurre es que no solo contiene estas canciones sefardíes de la diáspora, bellas melodías que nos enganchan en el corazón y que canturreamos a nada que las oímos, sino también ese otro repertorio hispano-judío medieval que bueno, hemos investigado, hemos acercado a través de la música paralitúrgica, las músicas profanas de los, siempre decimos lo mismo, de los grandes sabios y personajes a los que nos sentimos cercanos, como Ibn Ezra, Halevi, Ibn Gabirol, que con sus poemas, por un lado profanos y por otro lado pues, religiosos, pues nos conducen a ese siglo X, XI, XII, fascinante y desconocido de la música y de la poesía judía. Entonces este disco sí que contiene un poco, es un muestrario de todo lo que se puede llamar música sefardí. O sea, también tiene de música en judeo español y también música paralitúrgica en hebreo, ¿cierto? Exacto. Y es un disco que tiene algunas obras no editadas anteriormente, pero otras sí que estaban ya editadas en los discos anteriores. Lo que ocurre es que son grabaciones en concierto interpretadas de una manera diferente. Es curioso, y te habrá pasado alguna vez, que cuando tú interpretas por primera vez una canción que no has oído nunca, que has creado de alguna manera ese ambiente, ese estilo, esa historia, has adaptado esa melodía, bueno, pues estás feliz y estás encantado de haberlo sacado y lo cantas, pero cuando eso luego se rueda en conciertos, cuando se adapta realmente, cuando los cantantes estiran la melodía y la hacen expresiva, empieza a tener vida propia. Eso es lo que ha pasado con algunas de estas canciones, que al ser cantadas muchas veces en concierto, con diferentes formaciones, en trío, en quinteto, en sexteto, con diferentes cantantes, pues como que se asientan y empiezan a coger fuerza. Y claro, da mucha pena, porque estaba ya editada, no poder editar canciones mucho más expresivamente cantadas, aunque el sonido, por ser una grabación en vivo, no es tan perfecto como los estudios de grabación, donde ya sabes que también se manipula cualquier defecto hasta dejarlo niquelado. Esto no tiene lo que se llama el efecto Cher, ese que hace que todo el mundo, hasta Enrique Iglesias, suene afinado, ¿no? No. Esto simplemente es la oportunidad de volver a sacar este repertorio bellísimo con este título, Rosa de Sefarad, porque hay 3 versiones de la canción famosa La Rosa enflorece o Los Bilbilicos. Uh-huh. Y también se puede observar qué diferencia hay cuando se hace una interpretación rítmica más cercana a la música de las juderías de Marruecos, a llevar esta poesía, como comentábamos hace un rato, uno de los cuentos de Washington Irving, que se llama La Rosa de la Alhambra, que transcurre en el siglo XVII, donde una mujer canta unas canciones que son casi curativas para la realeza del momento. Y bueno, pues en ese disco, en ese cuento, hago cantar a Rosa de la Alhambra, La Rosa enflorece. Y claro, el instrumento que la está acompañando, además de un laúd, es una guitarra barroca, con las armonías de la música barroca. Y entonces, como la música sefardí no solamente es de ese origen supuesto hispano, sino tiene todo el recorrido de la tradición viva oral, bueno, pues situar La Rosa enflorece en el siglo XVII con una guitarra barroca en lugar de con una guitarra actual o con un laúd medieval, pues es la novedad, y creo que es bellísima. Al final, si hay tiempo, me encantaría que la si hay pusieses. tiempo, y si no hay tiempo también. Al final de esta entrevista la escucharemos entera. Por cierto, hemos arrancado el programa oyendo una pieza instrumental, que bueno, es una canción, lo que pasa que la versión es instrumental, el Morena me llaman. Lo digo porque habrán oído unos segunditos así bien y luego estará sonando ahora de fondo, despacito. También existen este tipo de versiones, que uno coge
una canción sefardí y se queda con la melodía, ¿no? Fíjate, en general, la música, cuando es una canción, es decir, tiene un texto, el texto manda, el texto es lo que la ha hecho a esa canción con la memoria se conservase a través de las palabras la melodía, aunque en ocasiones las melodías vayan cambiando. Pero estamos en el siglo XXI y muchas veces en un concierto, en un repertorio, cuando tú te lanzas saliendo de aparcar el coche, el agobio de la vida del día a día, del momento, hasta has sido capaz de ir a un concierto. Te sientas, respiras y va a haber un concierto. El salto abismal de una música histórica a todo el rollo que traes en la cabeza. Te has peleado con el de al lado, has insultado al que no dejaba aparcar. Bueno, muchas veces nos gusta empezar con algunas obras instrumentales. Las melodías son muy hermosas. Para los que no son de la tradición judía, a veces gusta más la melodía que el poema. El poema, bueno, pues es una anécdota. Para nosotros el poema es esencial, pero las melodías realmente son bellísimas. Y Morena me llaman, yo Blanca nací, es una melodía alegre, festiva, elegante, muy hispana y al mismo tiempo, bueno, pues perfecta para empezar un concierto. Eso es lo que pasaba en estas versiones instrumentales. Sí, yo te doy fe de que empiezas muchas veces en los conciertos con esta pieza, justamente. Y Porque además, disculpa que te haya interrumpido, a veces no tenemos una voz femenina, es una voz masculina, y a una voz masculina cantando Morena me llaman, yo Blanca nací, da a veces un poco corte. Una nana la puede cantar un padre a un bebé, pero Morena me llaman, o lo canta una mujer o mejor hacerla instrumental. claro. Bueno, en el disco este es un disco que tiene la particularidad que son versiones nuevas o remasterizaciones o ¿cómo se podría decir? Son grabaciones que tú tenías que estaban ahí, que habían sido no descartadas, pero que estaban almacenadas esperando su oportunidad para saltar al disco y esta ha sido, ¿no? Sí, algunas de ellas son claramente aproximadamente la mitad grabaciones de conciertos en vivo. Concretamente, muchas de ellas en un concierto sobre la España de las Tres Culturas en Noruega, en Oslo. Lo grabó la radio y me dio la grabación y la verdad es que fue una grabación de gran calidad. Solamente ha habido que pues, eliminar los aplausos, quitar algún ruido de fondo y era muy satisfactorio poderlas introducir. Otras son, en efecto, canciones que cuando se graba una canción a veces se graban varias tomas, varias versiones, y quedan descartadas algunas de ellas. Y en este caso, dos piezas como es Dame Parás o Hoy qué casas tan hermosas, están en el disco Klezmer Sefardí con toda la parafernalia de los instrumentos Klezmer. Bueno, pues de alguna manera habíamos hecho, y es lo que hemos hecho, limpiar y dejar una versión más sefardí, con los instrumentos propios. Sin acordeón. Sin violín, acordeón, sin clarinete, sino simplemente laúd, canún o instrumentos Bueno, medievales. en algunas sí que ha permanecido en el clarinete, ¿no? Hoy qué casas tan Sí, hermosas. de a lo mejor Pero es un clarinete es muy una zurna, turco. es una zurna más que un clarinete. Sí, Es un sí, sí. instrumento de lengüeta como el clarinete, pero como un clarinete antiguo. Ujú. Bueno, al ser una especie de recopilación de cosas que se han grabado, pues tendríamos que mencionar un poquito quiénes son los músicos de los cuales suena su música, ¿no? Los intérpretes, por ejemplo. Bueno, intérpretes, las voces fundamentales, por un lado está César Carazo, que también toca la viola, por otra Yasmina Petrovich, que canta las canciones, algunas de ellas es la voz femenina, tú mismo Jorge Rosenblum canta algunas de ellas, como las suegras de ahora, como también, bueno, también no, sobre todo las que están en hebreo, que son la obra como Aspamia de Moisés y Ezra, o la canción para la fiesta del sábado, Yoduja Rayonai, de Israel Nájera. También hay algunas obras como las jarchas habría mucho que contar, pero las jarchas de Abraham y Ben Ezra, en este caso puesta en música, con la música de la época del contexto andalusí. ¿Qué es una jarcha? Explícalo porque tampoco es algo que toda la gente sepa. Pero no aburrir. Bueno, Porque, cortito. no, La porque jarcha también es cortita, así que... no, la jarcha es la última estrofa de una muasaja. Y empezamos, ¿y qué es una muasaja? ¿Es una La muasaja? muasaja es una forma poética inventada en el andaluz por el ciego de Cabra, siglo IX, que es ni más ni menos que una canción con estribillo
y estrofa, es decir, copla y estribillo. Algo que ha cuajado con el tiempo, ¿no? Verdaderamente sí, antes se cantaban las casidas, que son versos largos, acabados todos en la misma rima, a. Bueno, deja la casida. La La masaja masaja, es estrofa y estribillo con una melodía eso diferente. es, y al final de la el estrofa estribillo vuelve la rima y a veces la melodía del estribillo para que vuelva al estribillo a ser cantado. Y la jarcha es como el final de todo. Es Exacto. como una nueva estrofa final, pero que rompe la estructura. Rompe la estructura y además tiene el carácter de ser contexto dialectal. ¿Por qué? Porque eran como cancioncillas o como poemas canturreados que eran de dominio público y conocidos. Y no eran en una lengua... Eso es lengua dialectal, es decir, se utilizan palabras romances en la España medieval, alguna palabra árabe, lógicamente estamos en un contexto del mundo árabe y del Andaluz, y también palabras en hebreo, con lo cual hay unas precastellano. Y es muy divertido porque... Bueno, es una especie de... Yo lo llamaría un Spanglish medieval, porque hay esta mezcla de idiomas, ¿no? Hay de muchos tipos de jarchas, pero la jarcha lo bonito que tiene es que, pues a lo mejor con una frase como... ¿Cómo decirte? Una chica que protesta para que el novio no la acose y la deje tranquila. Es decir, no me toques, no me abraces demasiado. Y debe ser ese texto, que está en un pequeño poemita de 2 o 4 estrofas, era muy popular, muy conocido, y ese es el que remata la masaja, pero que a su vez es el que da el pie para que el poeta construya una poesía o de amores o de desamores, o de encuentros o desencuentros, con toda su forma gramatical muy variada, pero que está como teñido del ambiente de esa jarcha. Con lo cual la jarcha les da la gracia. ¿Qué pasaba con las jarchas? Que cuando se reeditan en los libros de poemas, los divanes, y ya no están en el contexto del Andaluz, imagínate 3 siglos después se ha ido al Cairo, ya la jarcha no les dice nada y se borra. Pero los documentos antiguos están con las jarchas. En la Genisa de Fustat del Cairo, y eso lo cuentas tú ahora, pues han encontrado jarchas con palabras en castellano y en árabe. Oye, de estos poetas. Mejor que explicarlo va a ser oírlo. Vamos a escuchar una canción, una puesta en música de una de estas jarchas, el Váiseme corazón, se va mi corazón, y es una jarcha, es una temática de amistad, un amigo enfermo. Abraham Ibn Esra es el que la compuso. La melodía es de la música andalusí de la tradición de Túnez, una melodía que su texto original es una canción también de amor, en este caso de amor no logrado. Bueno, seguimos escuchando de fondo el Váisame meu corazón, esta jarcha, y vamos a ir finalizando esta entrevista sobre Rosa de Sefarad, este disco que está editado, tenemos que decirlo, por el sello Neuma, que es el sello que tú has fundado hace, ¿cuánto? 15 años casi, ¿no? Pues más. Ya casi 18. 18 años, pues. Ya 140 discos editados. Eso es muchísimo, y más con la que está cayendo, ¿no? Pues sí, porque ahora vamos frenando porque normalmente el CD yo creo que está en crisis absoluta, no porque no lo consumamos, sino porque lo pirateamos tranquilamente o lo copiamos, sí. O lo bajamos de internet. Es decir, editar es una locura, pero hay muchísima música todavía desconocida. Y bueno, pues seguiremos en la locura de buscando apoyos, ayudas o alguna alma generosa que sea capaz de comprarlo. Sí, bueno, porque aparte hay ya en muchas entrevistas lo hemos reiterado, pero hay un proyecto vital de fondo que es terminar de grabar la integral de las cantigas, de las 400, ¿cuántas son? 427 cantigas de Alfonso X el Sabio. ¿De las cuales tienes ya grabadas? Pues cerca de 300. Cerca de 300, no falta mucho, a ver si sale. Bueno, son 32 discos, bueno, 31, el último está sin editar todavía, estamos terminando. Bueno, pero faltarían otros 12, 13 discos más. Por lo menos. Para estas cantigas quizás menos conocidas o menos populares, o que la temática desgraciadamente no atrae a ningún patrocinador que quiera justamente. Es que es un trabajo a largo plazo, es un trabajo de fondo, es una gran caja, es la mayor colección del mundo de canciones medievales, es una verdadera joya y belleza. Pero claro, editarla completa o se necesita muchos años y mucho esfuerzo, o un presupuesto no pequeño, no es hacer un disco, es que faltan 15, 20 discos nuevos
y para los 30 que están ya hechos. Claro. No cejamos en el empeño de que esto, que no nos muramos sin haberla terminado. Vamos a ver, tampoco estamos pidiendo que te financien los 12 de golpe. Empecemos No, con un par de ellos, por lo menos, para grabar unas 20 o 30 cantigas más, que no estaría nada mal, y podríamos encontrar un hilo conductor seguramente para cualquiera que crea que este proyecto, como es de las cosas más importantes que se puede hacer por la cultura española, por la cultura de habla hispana, de que tiene que ver con Toledo en este caso, porque Alfonso X... Con todo el mundo, porque como son una colección de milagros de la Virgen María, al final, ¿qué ocurre? Pues que suceden en toda la órbita conocida y de todas las temáticas. ¿Has escrito al Papa Francisco? Digo, porque como es nuevo, igual... No, yo creo que la Iglesia está muy preocupada por otros temas que por la cultura en general. Bueno, vamos a dejar ese tema que es un poquito delicado y vamos a alguno de los temas de los que no has hablado, que todavía no hemos hablado, que están en el disco. Hay algún tema no judío, me parece, ¿no? Sí, hay una pieza instrumental que es una de las cantigas precisamente, pero que sí también tiene un ambiente, que la llamamos la cantiga del ajedrez, está en versión instrumental. Uh-huh. Y luego hay una obra... Bueno, que ahí podría tener la temática judía si se demuestra que aquel poema del ajedrez es de Abraham Ibn Ezra. También en el libro de juegos de Alfonso X Sabio hay algunos de los juegos que están con el tablero y hay judíos jugando, con lo cual eso podría ser precisamente la portada de un disco donde estuviese el ajedrez. Lo bueno del libro de las cantigas los libros medievales ilustrados estos, que se identifica perfectamente quién es judío, quién es el musulmán, cada uno lleva su gorrito exactamente. Y se sabe quién es quién. No, y bueno, en todas estas obras hay una enorme humanidad detrás. La heroína es la Virgen María, que al final ayuda a quien le pide ayuda, ya sea moro, judío, cristiano, porque no tiene ascos, porque ya pues es elogiada en todas las religiones, o todas las religiones del libro. Comentabas, a mí la canción La Rosa Enflorece, que hay 3 versiones, me daba pie a que en el pequeño texto que hay dentro de la carpeta, hablar de que la rosa es un simbolismo para muchas culturas, pero para la judía también, ¿no? No solo es una canción, sino que su color, su olor, las espinas que tienen los rosales, esa forma de capas concéntricas de los pétalos hasta un centro que es una imagen de una fortaleza que hay que ir como traspasando esas capas, o como el verdadero amor, que también tiene muchas capas y muchas ondulaciones hasta llegar a su centro. Bueno, era un símbolo de la música judía, era un símbolo de la España antigua, es un símbolo de estas canciones. Por eso esa canción final que me gustaba que eligieras para ponerla, pues es la que me ha inspirado a hacer este trabajo. Por cierto, y dicho con todo cariño, había una versión más que no está en este disco, que habíamos cantado en vivo con Yasmín Levy en una gira que hicimos en Costa Rica y Panamá hace unos años. También se grabó ese concierto. Era un concierto con más, lleno de expresividad. Yasmín cantó emocionada la canción, hizo duelo con César Carazo. Todos estábamos felices, el público interrumpió varias veces con aplausos, por eso era una de las dudas si ponerla o no ponerla. En cualquier caso, Yasmín Levy, a la que queremos mucho y que mandamos un abrazo si oyera este programa, no le ha gustado que estuviera incluida la canción. No sé si por celo de su manager actual o de su trabajo actual, pero en cualquier caso algún día la mostraremos, aunque sea en internet y no a la venta, porque es una versión preciosa y para nosotros muy emocional, porque esta canción la hemos aprendido de su padre, de las publicaciones de Isaac Levy. Pues nada, muchas gracias Eduardo Paniagua. Ya saben, el disco se llama Rosa de Sefarad. Lo pueden encontrar en las tiendas especializadas y si no, es el número, ¿cuánto? Es del sello Pneuma y la referencia es la PNP de Pamplona, N de Navarra, 1450. Y si no, pues ¿hay alguna dirección electrónica donde se pueda adquirir? Bueno, en la web de Neuma, que es las 3 dobles, todo seguido, Pneuma Paniagua, Pneuma como PN, eso es, pneumapaniagua.es. También comentar que la portada del disco Rosa de Sefarad es la novia judía de un cuadro de Delacroix,
que me parece precioso, Pero ingenuo. es una novia marroquí, me parece esta, ¿no? Pero judía. Sí, pero... Sí, es una novia marroquí en el cuadro de los viajes que hizo de la Croix. En el Museo Judío de Madrid hay un vestido de esto me parece, de berberisca. La pintó en 1832. Pues hasta el día de hoy se sigue usando ese tipo de vestimenta en las bodas que se llaman berberiscas, que son las bodas judías tradicionales del norte de Marruecos. Muchas gracias a Eduardo Paniagua. Los dejamos con la voz de César Carazo, la guitarra, con el laúd de Wafir Sheikheldin y la guitarra barroca Felipe Sánchez Masculiano. de Felipe Sánchez en una magnífica versión sorprendente de lo que nosotros generalmente conocemos como los bilbilicos o la rosa enflorece, que aquí aparece como más presto ven palomba. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Más presto ven paloma, más presto ven a mí, más presto tú La rosa